Donald Trump, presidente de Estados Unidos, alzó la mano para participar activamente en la designación del nuevo líder de Irán. Rechazó a Mojtaba Khomeini como sucesor de su padre, el ayatolá Ali Khomeini, asesinado el pasado fin de semana. Mojtaba Khomeini es inaceptable. Queremos a alguien que traiga paz y armonía a Irán, dijo el presidente Trump en una entrevista con el sitio Axios. El presidente norteamericano explicó que su participación sería similar a lo sucedido con Delcy Rodríguez en Venezuela tras el derrocamiento de Nicolás Maduro. El conflicto en Medio Oriente escala y también el poder militar que se pone en juego. Estados Unidos y sus aliados han desplegado una fuerza sin precedentes contra Irán. La administración Trump movilizó más de 50,000 soldados, 200 cazas y 2 portaaviones, entre ellos el Gerald Ford, el más grande y tecnológicamente avanzado del planeta. Drones, sistemas de ataque de largo alcance y redes de alerta temprana completan el dispositivo. En tanto, Irán responde con más de 1,000 drones y misiles balísticos de distinto alcance, algunos capaces de superar los 2,500 kilómetros. También cuenta con misiles de crucero difíciles de detectar y de detener. Israel ha puesto en operación 200 aviones de combate y confía en su escudo defensivo, el Domo de Hierro. Y en el 6º día de la guerra, el conflicto sigue extendiéndose. En el 6º día de la guerra en Medio Oriente, el conflicto se extiende más allá de la región. El ejército israelí anunció que la guerra contra Irán entra en una nueva fase y que más del 60% de los lanzadores de misiles balísticos de Irán, así como el 80% de sus sistemas de defensa aérea, han sido destruidos. Tras completar la fase de ataque sorpresa inicial en la que establecimos la superioridad aérea y suprimimos el arsenal de misiles balísticos, pasamos a la siguiente fase de la campaña, en la que aumentaremos el daño a los cimientos del régimen y a sus capacidades militares. En Irán, los bombardeos dejan más de 1,200 muertos, según la agencia oficial IRNA. En tanto, Israel informó que Irán lanzó misiles a su territorio y el canciller iraní dijo en una entrevista con el presentador Tom Llamas en NBC News que su país no pide un cese al fuego. No pedimos un alto el fuego y no vemos ninguna razón para negociar con Estados Unidos. Negociamos con ellos 2 veces y en cada ocasión nos atacaron en medio de las negociaciones. Abbas Araghchi respondió que esperan que tropas estadounidenses lleguen por tierra, ya que confían en que pueden enfrentarles. El gobierno ruso afirmó que Irán no ha pedido su ayuda militar. Los guardianes de la revolución iraníes afirmaron que golpearon el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln, mientras Sri Lanka evacuó a más de 200 tripulantes de un buque de la Marina de Irán cerca de sus costas. En Líbano, donde más de 100 personas han muerto, el ejército israelí bombardeó por la noche el suburbio sur de Beirut, la capital libanesa, tras un aviso de evacuación, y un dron alcanzó un aeropuerto en Azerbaiyán, que amenazó con tomar represalias. Irán acusó a Israel del ataque. Teherán afirmó haber atacado a grupos kurdos en Irak y una base estadounidense en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí. Trump declaró que respaldaría una ofensiva de fuerzas kurdas contra la República Islámica. En un comunicado conjunto, los países del Golfo y de la Unión Europea exigieron a Teherán que ponga fin a sus ataques injustificados. En tanto, España e Italia anunciaron que enviarán recursos navales a Chipre. Estos refuerzos se suman a los buques enviados por Francia y Grecia y el apoyo que prometió Reino Unido. Aunque el canciller iraní afirmó que el estrecho de Hormuz no está cerrado, el tránsito de navíos está afectado, dejando a miles de personas bloqueadas, y el precio del petróleo alcanzó su nivel más alto en casi 2 años. El barril Brent del Mar del Norte para entrega en mayo superó los $85. En medio de esta creciente crisis internacional, llega una voz de ecuanimidad. El Papa León XIV hace un llamado a la paz en el mundo. Este jueves dedicó una oración para que las naciones renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia. El sumo pontífice afirma que la verdadera seguridad no nace del control que alimenta el miedo, sino de la confianza, la justicia y la solidaridad entre los pueblos. El embajador de Irán en México, Abol Fazal Pasandideh,
pidió el respaldo del gobierno mexicano ante el conflicto en Medio Oriente. En entrevista exclusiva con Uno TV, condenó la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel. También negó que Irán tenga planes para atacar embajadas israelíes en el mundo, pero advirtió que su país se defenderá si es atacado. Esto lo dijo al encabezar la apertura del libro de condolencias por el ayatolá Ali Jamenei. El diplomático dijo que la política exterior iraní rechaza la injusticia. انتظارمون اینه که همیشه طرف حق رو بگیرن و به کسی که به دیگران ظلم میکنه اعتراض کنن. ما اگه بخوایم سیاست خارجی ایران رو در دو جمله خلاصه کنیم اینه: ما نه به کسی ظلم میکنیم و نه اجازه میدیم دیگران به ما ظلم کنن. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que 321 nacionales han sido evacuados de la zona de conflicto en Medio Oriente. Todos salieron por vía terrestre desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar. La Cancillería indicó que las embajadas de México en la región continúan operando en estado de alerta. Ante este conflicto armado, el gas en todo el mundo se ha encarecido. Y aunque México no lo compra directamente a países de esas regiones de Medio Oriente, sí lo hace Estados Unidos. Con Uno, Eduardo Ruiz informa. La guerra en Oriente Medio encareció el gas en el mundo. Aunque México no compra a esa zona, si se alarga el conflicto, presionará al país que depende de Estados Unidos. Todo el gas que importa México es de Texas. No hay ningún otro país que nos surta gas. Nosotros importamos alrededor de 7.5 billones de pies cúbicos diarios. Entonces, si hubiera una crisis energética en Estados Unidos por estar bloqueado el estrecho de Hormuz, entonces eso sí tendría un impacto directo en nuestros mercados. El país está necesitando entre 8.500, 9.000 millones de pies cúbicos diarios para atender sus necesidades. Y lo que pasa es que pues Pemex, ¿no?, como el mayor de nuestros productores, únicamente está alcanzando menos de la mitad. ¿Qué sectores de la economía consumen gas natural? Para generar electricidad, ese es el usuario más importante que hay. Y el segundo en importancia es el consumo de los industriales, que para sus procesos, para utilizar, para generar calor, digamos, como combustible, para procesos industriales, es el segundo usuario. El tercer usuario más importante de gas natural en México es Pemex. Es más barato importar gas natural que producirlo en el país. Estados Unidos es el que nos proporciona más del 70, 80, incluso hasta el 90%, dependiendo de los datos que uno consulte. Actualmente, cada metro cúbico importado cuesta entre 3.5 y 4 dólares. El peligro es que se repita el encarecimiento que trajo la invasión de Rusia a Ucrania. Hace 4 años, en pleno invierno, Europa se quedó sin acceso al gas ucraniano. Ahora, de nuevo en invierno, no solo los países de Europa, también los de Asia enfrentan el bloqueo del estrecho de Hormuz. Podría haber una enorme competencia y Estados Unidos podría decidir exportar gas a esos países a un costo muy alto. Entonces, en ese momento, la molécula en sí se volvería muy cara y podría haber una situación de escasez y de elevación de precios para nosotros. Y considero que por lo menos un 25%, 20-25% a partir de estas experiencias. Si es necesario, se reforzaría el control de precios para prevenir impactos al bolsillo de usuarios domésticos. Sí estaría en posibilidad del gobierno federal seguir autorizando estas tarifas y llegar a acuerdos con los propios permisionarios de gas natural para que la afectación pudiera ser la menor posible al consumidor. El panorama actual revive la discusión sobre la falta de infraestructura para almacenamiento, un asunto de seguridad nacional. No tenemos almacenamiento en México, ese es riesgoso. Ahora, todo depende de cuánto dure la guerra. Con Uno, Eduardo Ruiz. En Estados Unidos, el golpe económico y energético por esta nueva guerra
no será esperar. ¿Cuál es el panorama? Para hablar de esto hacemos contacto con Francisco Villalobos, nuestro corresponsal que está en Deer Park, Texas. Buenas noches, ¿cómo estás, Francisco? ¿Qué tal, Renato? ¿Cómo estás? Saludos, buenas noches. Te lo juro por Dios que no estoy en una gasolinera fuera de Atizapán. Literalmente estamos aquí a las afueras de la refinería de Pemex, aquí en Deer Park. Atrás están las fumarolas. Ahorita hay un poco de neblina, no se puede ver. Pero esta es la refinería más grande que tiene México. Y irónicamente está en la ciudad de Houston, Texas, donde no solamente todavía no se vive como tal un impacto económico por esta guerra contra Irán por el momento. Porque aquí en temas, el impacto económico va a ser más tema de conveniencia si acaso se llegara a cerrar el estrecho de Hormuz. ¿A qué me refiero? Que se vuelvan a convertir, se vuelvan a repetir las largas filas que se daban en la década de los 70s, presente con los ayatolás, tomaron el poder del país de Irán, eliminando al Shah de Irán, al rey de Irán en aquellos tiempos y ahorcando a los Estados Unidos y a todo el hemisferio oeste, causando largas filas para obtener el crudo, lo cual, insisto, sería un impacto más político que económico contra Estados Unidos, porque la conveniencia, el estar acostumbrado a recibir todo rápido y fácil en este país para los norteamericanos es vital. Estados Unidos, aquí en donde estoy aquí parado, aquí en donde hay aproximadamente 175 refinerías en esta área en el sureste de la ciudad de Houston, Texas, tienen suficiente petróleo para 100 años. Las reservas estratégicas superando los 100 años de no recibir ni una sola gota de petróleo de ningún lado del mundo, suficiente para poder hacer la transición de petróleo a vehículos eléctricos. No obstante, esa transición sería bastante dolorosa, bastante cara y obviamente conoce con planeación en caso de que llegara una crisis en la cual que no llegara ni una sola gota de petróleo a este punto, sería probable para la economía norteamericana. Rápidamente, el tema de seguridad es un factor. Aquí, en cuanto nos estacionamos, mi compañero, el Pony Ruiz y yo estuvimos aquí literalmente esperando, platicando con oficiales de policía que checaron nuestras identificaciones, checaron nuestro vehículo, nos permitieron trabajar, salvo que estamos en una vía pública, Renato, que se puede hacer el trabajo sin ningún problema. Nos protege la enmienda número 1 de la Constitución de los Estados Unidos para poder hacer nuestro trabajo periodístico, pero aún así el escrutinio fue más alto por la situación que está pasando en el Medio Oriente, porque no solamente es el tema de un ataque terrorista aquí, querido Renato. Aquí el factor es de que puede haber un ataque cibernético, algo que afecte no a las petroleras, pero sino la red de luz que abastece electricidad a estas petroleras, y podemos ver un fenómeno catastrófico similar a lo que pasó en el 2022 cuando fueron las heladas. ¿Te acuerdas que nos quedamos sin gas en México por el norte del país por un buen rato porque hubo un apagón de luz? Llegar a una situación así, ahí sí puede haber problemas para México. Y también, Paco, algo que dices que me parece muy interesante. Ellos están preparados estratégicamente. Estados Unidos prepara sus reservas, está administrando bien su futuro, a diferencia de lo que nos pasa en México. O sea, nosotros importamos hasta un 90% del gas que consumimos viene de Texas, viene de Estados Unidos. La gasolina, Deer Park está en Estados Unidos, aunque la estés comprando, aunque ellos la produzcan, la estás importando. Hay todo un proceso de importación de la gasolina y en México no estamos almacenando nada. Si esto se prolonga más allá de las 5 semanas que había dicho el presidente Trump, puede haber una repercusión seria para México. Y insisto, llegar a haber un ataque cibernético en el cual afectara la red de electricidad de Texas, que no está conectada al resto del país, que es por eso que en el 2021, cuando fueron las heladas que congelaron a todo el 95%, es el segundo estado más grande y más conglomerado de la Unión Americana y que por razones que yo no me explico, no está conectado a la red nacional de electricidad, un apagón que llegue a afectar a todo este estado es un efecto dominó, porque sin electricidad estas refinerías no operan. Y si no operan, no hay gas. Y si no hay gas, ahí te cuento lo que pasa en el norte del país, como pasó en el 2021. Así es. Bueno, esperemos que no lleguemos hasta ese punto, mi querido Francisco. De cualquier manera, nosotros seguimos en comunicación contigo. Muchísimas gracias por tu reporte. Seguimos al pendiente y me quito aquí de cuadro para que vean nuestra bella refinería aquí en Deer Park. Fuerte abrazo, querido Renato. Abrazo enorme, mi querido Paco. Muchísimas gracias.